Bien, muy buenas tardes para todos. Les habla Claudia Manzano, directora ejecutiva regional de ILSI Norandino. Bienvenidos a nuestro segundo curso virtual de actualización, sustancias bioactivas, su interacción con el microbioma y su impacto en el mantenimiento de la salud. Hoy estamos en el tercer día de este curso organizado en alianza con ACODIN, que es la Asociación Colombiana de Dietistas y Nutricionistas. Una breve información sobre ILSI. Nosotros somos una red global de científicos, tanto del sector público como del privado, que trabajamos en conjunto en un ambiente neutral, bajo los principios más altos y verificables de integridad científica para generar, analizar y comunicar la ciencia necesaria con el fin de mejorar la salud pública y el bienestar, así como la protección del ambiente. Bien, como les mencionaba, somos una ONG global, somos 13 entidades en total a nivel mundial sin fines de lucro y tripartita. ¿Eso qué quiere decir? Que trabajamos de la mano industria, gobierno y academia. Pero ¿cómo trabajamos en ILSI? Bueno, lo primero que hacemos es identificar en conjunto los retos regionales en temas asociados a las ciencias de la vida. Luego unimos las capacidades técnico-científicas de la industria, la academia y los gobiernos con el objetivo de favorecer o contribuir a un impacto positivo en la salud pública y del ambiente. Y muy importante, la declaración de exención de responsabilidad. Las opiniones expresadas en las siguientes conferencias son del presentador experto científico y no reflejan aquellas del Instituto Internacional de Ciencias de la Vida, ILSI. Cada científico ha tenido total libertad para preparar su conferencia. Y bien, pueden encontrarnos en estas redes sociales, LinkedIn, Twitter y Facebook, como @ilsinorandino. También en nuestra página web los invitamos a que nos visiten. Allí pueden descargar todas las grabaciones de nuestros eventos académicos y científicos, www.ilsinorandino.org. También tienen mi correo electrónico, dirección_regional @ilsinorandino.org. Bueno, y entonces estamos hoy en el tercer módulo de este curso virtual de actualización. Es el segundo curso porque el año pasado, en el 2021, se realizó el primero. Y el objetivo de este segundo curso es actualizar el conocimiento científico sobre las sustancias bioactivas, su relación con el microbioma y los potenciales efectos benéficos para la salud. Recordarles que ustedes pueden enviar sus preguntas a través del chat y con mucho gusto al final de las conferencias serán atendidas o resueltas por nuestros conferencistas. El día de hoy nos acompañan dos científicos muy relevantes, expertos en esta temática precisamente de microbiota y compuestos bioactivos. El primero de ellos, el doctor Helber Alexander Sierra, del Centro de Investigación Vidarium, nos va a hablar de análisis preclínicos del extracto de café verde, los efectos en la salud cardiometabólica y el microbioma intestinal. El doctor Sierra es químico farmacéutico de la Universidad de Antioquia, es doctor en ciencias químicas de la Universidad de Antioquia, Marie Curie Fellow de la Comunidad Europea, Universidad de París, Francia. Tiene diploma en investigación y desarrollo de productos para satisfacer las necesidades en salud pública de la Universidad de Nagasaki, Japón. Y los temas de interés que ha trabajado son antioxidantes, espectrometría de masas, biomarcadores, biodisponibilidad, estudios clínicos, obesidad, salud cardiovascular, enfermedades crónicas no transmisibles. Las líneas de investigación en las cuales participa actualmente el doctor Sierra, la modulación de procesos oxidativos y también moduladores alimentarios de la microbiota. Muchas gracias, doctor Sierra, bienvenido. Muchas gracias por estar participando y acompañándonos en este segundo curso. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, Claudia. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Voy a dar inicio. ¿Me confirman que están viendo mi pantalla? Confirmado. Ok, bueno. Entonces, el día de hoy les voy a compartir un trabajo realizado en nuestro laboratorio, que son los estudios preclínicos del extracto de café verde y sus efectos en la salud cardiometabólica del microbioma intestinal. Este es nuestro equipo de trabajo que participó en el desarrollo de este estudio. Alguna inquietud también me la pueden dirigir a mi correo electrónico
Voy a iniciar contando qué es lo que voy a hablar hoy. Voy a hacer una breve introducción, voy a hablar del síndrome cardiometabólico, de definiciones de lo que es eubiosis y deipiosis, la composición del café y los estudios que se han realizado y lo han vinculado con la salud humana, los efectos ya en detalle del extracto de café verde en variables cardiometabólicas y esos efectos también que hay en la microbiota intestinal. No podemos empezar sin decir que nosotros hemos venido haciendo una transición de una dieta básicamente como seres humanos omnívoros de cazadores-recolectores a una dieta que llamamos occidentalizada, y es una dieta que tiene unas características muy importantes, y es que es una dieta rica en azúcar, que es una dieta rica en grasa y muy pobre en frutas, verduras y vegetales. Para el 2018, esto es un infográfico corto donde se dice que más o menos el 80% de las personas no consumen suficiente cantidad de frutas y vegetales. Eso como consecuencia nos da una deficiencia importante del consumo de fibra. El 39% de la población mundial para esta fecha tenía exceso de peso. Estas estadísticas han cambiado y han aumentado un poco. Y eso se debe a que nosotros hemos hecho una transición de pasar de una dieta omnívora rica en unas fuentes de fibra a pasar a unas dietas que son más ricas en azúcar y grasa. Y particularmente es que también cambiamos el tamaño de las porciones de lo que comemos. Entonces, hace 20 años el tamaño de una dona era más pequeño, el contenido de calorías era más o menos de 140 calorías, que ahora se ha doblado. Entonces son productos más ricos en azúcar y más densamente calóricos, lo mismo que unas papas fritas, que una hamburguesa, que un cupcake, que una gaseosa. Entonces, además de que hemos cambiado el consumo de frutas y verduras y lo hemos reemplazado por azúcar y grasa, no lo hemos reemplazado, pero hemos incrementado este consumo de azúcar y grasa, hemos aumentado el consumo en tamaño y en porción. Y eso ha llevado a que muchos países, principalmente pues en todo el mundo, yo solamente tengo aquí lo que pasa en América, pero por ejemplo en Estados Unidos el 71% de la población tiene sobrepeso, en México el 72%, en Bahamas 64%, y así Colombia está en el puesto número 13 en esta época y tenía más o menos el 56% de la población con sobrepeso. Esto tiene muchas implicaciones en la salud de los individuos y en los sistemas de salud también. Y el costo de tener sobrepeso, por cada 5 puntos en el aumento en el índice de masa corporal, una persona aumenta su riesgo en un 52% de cáncer de esófago, un 24% de cáncer de colon, un 67% de sufrir de riesgo de diabetes y un 59% de cáncer de endometrio o de vesícula biliar. Eso es muy relevante. ¿Por qué? Porque es que estas dietas nos llevan a generar una serie de factores de riesgo. Entonces, las dietas hipercalóricas y además que somos más sedentarios, nos pasamos la mayor parte del tiempo enfrente de un computador en una silla, nos generan un montón de alteraciones bioquímicas que vienen relacionadas con el sobrepeso y la obesidad porque aumentan los riesgos de síndrome cardiometabólico y la disbiosis. Entonces, pero ¿qué vamos a decir? ¿Qué es el síndrome cardiometabólico? Es cuando una persona suma más de 2 factores de riesgo, y los factores de riesgo son aumento de la presión arterial, entonces una presión arterial por encima de 130/85 es un factor de riesgo, triglicéridos altos que nos indican mucho del consumo de carbohidratos de más de 150 miligramos por decilitro, tener una circunferencia de cintura mayor a 88 en mujeres y mayor a 92 en hombres, un colesterol HDL por debajo de los 40 miligramos por decilitro en hombres y por debajo de 50 miligramos por decilitro en mujeres, y una azúcar, unos niveles de azúcar en ayunas superiores a 100 miligramos por decilitro. Cuando un individuo tiene 2 o más de estos factores de riesgo, se considera que tiene un síndrome metabólico. Y ese síndrome metabólico al final constituye un factor de riesgo importante para enfermedades crónicas no transmisibles, como lo son la diabetes y todo lo que tiene que ver con enfermedad cardiovascular. Y eso es muy importante y me parece muy importante esta figura porque es que nosotros veníamos hablando de que es que el envejecimiento fisiológico nos genera una serie de efectos que tienen que ver con la aparición del cáncer, con la aparición de enfermedades pulmonares como la EPOC, enfermedades cardiometabólicas como el infarto,
y todas las que están relacionadas, enfermedades en sistema musculoesquelético, enfermedades relacionadas con el sistema nervioso central, pero es muy relevante que todas estas condiciones tienen obviamente una base patológica que está relacionada con inflamación y con envejecimiento, pero todas estas también han estado relacionadas con alteraciones en la microbiota intestinal particularmente. Entonces, yo quiero como empezar en esta parte hablando de lo que es una definición de lo que es la eubiosis o lo que nosotros hablamos de homeostasis, porque entonces estamos diciendo que durante la homeostasis, cuando el sistema está en equilibrio, nosotros tenemos un epitelio intestinal, esto es un esquemita del epitelio intestinal, aquí tenemos las células epiteliales, aquí tenemos el lumen, tenemos toda la microbiota. Cuando hablamos de microbiota hablamos de todas las bacterias, pero también tenemos otras series de organismos, como los hongos. Yo no me dedicaré a la parte del microbioma ni del viroma, pero entonces esto genera una serie de cosas importantes, y es que todos estos microorganismos que están aquí ayudan a la fermentación sacarolítica. Entonces vamos a degradar fibra, las cosas que nosotros como seres humanos no podemos hacer fisiológicamente. Esto nos va a aumentar la producción de ácidos grasos de cadena corta, y van a tener una serie de interacciones con el epitelio que me van a ayudar a mejorar la función de barrera. ¿Qué significa que se me mejore la función de barrera? No va a pasar nada a la circulación, por ejemplo, bacterias o restos de bacterias que me van a generar una condición que se llama una inflamación subclínica, y esa inflamación subclínica va a alterar un montón de tejidos, el tejido adiposo, el hígado, el músculo, el páncreas, y con eso nosotros vamos a tener un control de la síntesis de colesterol y triglicéridos, aumento de péptidos que están relacionados con saciedad, con hambre, con sensibilidad a la insulina, con la lipólisis. Vamos a reducir entonces el paso de microorganismos a través del epitelio, y se van a producir marcadores antiinflamatorios. Esto redunda al final en que vamos a tener un control del peso corporal, de la circunferencia de cintura, del colesterol, de la resistencia a la insulina, de la inflamación y de la presión arterial, que todos estos fue los que yo les mencioné, que son factores de riesgo de síndrome cardiometabólico. Entonces, claro, nosotros vemos aquí que el consumo de probióticos, el ejercicio, nos va a ayudar a mejorar, digamos, la microbiota, y esto a mejorar el tránsito intestinal y a mantener unos niveles apropiados, digamos, de bacterias comensales que son benéficas para tener todos estos efectos. Sin embargo, cuando nosotros estamos hablando de disbiosis, se ha generado una alteración tal que vamos a cambiar los microorganismos que están aquí. Tenemos no solamente comensales, sino que vamos a tener patógenos, y eso va a reducir ¿qué? La producción de ácidos grasos de cadena corta, la fermentación sacarolítica, porque tenemos muy poca fibra. Se va a alterar la función de barrera. Eso va a permitir que pasen bacterias, que pasen porciones de las bacterias a la circulación, y en lugar de ser antiinflamatorio, nos genera un ambiente proinflamatorio, produciendo TNF, interleuquina 6, proteína C reactiva, y esto me altera también la síntesis de péptidos relacionados con el apetito, y todo esto redunda al final en que vamos a tener, fenotípicamente vamos a ver mayor peso corporal, mayor circunferencia de cintura, mayor síntesis de colesterol, y esto está relacionado con unas dietas ricas en azúcar y grasa y con el sedentarismo. Entonces, uno dice, bueno, nosotros podemos controlar esa microbiota, podemos modificarla, podemos preservarla, podemos no solo preservar los microorganismos, sino que podemos preservar la función que ellos están cumpliendo dentro de ese organismo. Y ahí entra a jugar un papel nuestra dieta. Entonces, obviamente la dieta, como ustedes saben, debe ser variada, debe ser equilibrada. Y nosotros tenemos dentro de la dieta algunas sustancias que son importantes por su aporte de sustancias que son benéficas, que son antiinflamatorias, que son antioxidantes, y entre ellas, una de las más consumidas es la bebida de café. La bebida de café tiene unos efectos importantes con respecto a varios parámetros que yo ya les mencioné. Obviamente, si uno abandona hábitos que son perjudiciales, tiene una actividad física regular, tiene una nutrición adecuada,
y toma café, obviamente un café sin azúcar, sin crema, un café filtrado, porque se ha demostrado que los cafés preparados de una manera diferente contienen unos terpenos que son el cafetol y el caveol, que son los que generan los efectos dañinos del café, como el aumento de la presión arterial y como el aumento de los lípidos sanguíneos. Entonces, si tomamos un café, digamos un café negro filtrado, podemos tener beneficios como la disminución de la circunferencia de cintura y el peso, el riesgo de diabetes mellitus, el riesgo de enfermedad cardiovascular y por varios efectos. Nosotros tenemos una actividad lipolítica que puede ser debida a termogénesis, debida a los ácidos clorogénicos o debido a la cafeína, disminuir la sensibilidad a la insulina, aumentar la cuestión de glucosa, disminuir la intolerancia a la glucosa y efectos en los lípidos porque se pueden disminuir los niveles de colesterol LDL y mejorar la función endotelial. Yo les traje aquí una lista de los efectos que se han determinado y los compuestos que son responsables de estos efectos. Entonces, por ejemplo, lo que está relacionado con circunferencia en cintura, principalmente la cafeína, el ácido clorogénico y fibras, como los oligosacáridos de tipo manano o los arabinosiloxanos, que porque se aumenta la actividad lipolítica, la termogénesis, la liberación de norepinefrina, que esto redunda en efectos sobre la leptina y sobre el hipotálamo, porque hay una liberación de estos dos neurotransmisores, porque actúan sobre los receptores como antagonistas de receptores de adenosina, regulan la tasa metabólica basal, aceleran el consumo de energía, la distribución del tejido adiposo, por ejemplo, con diabetes mellitus, los compuestos que están relacionados son la cafeína, el ácido clorogénico y minerales como el magnesio, y como ya les mencioné, el ácido clorogénico en la regulación de los lípidos sanguíneos y la presión arterial por diversos mecanismos fisiológicos. Nosotros produjimos una mezcla de extracto de café verde. ¿Por qué el café verde? ¿O qué es el café verde? El café que nosotros tomamos es el café pues, fermentado, lavado, secado y tostado. El problema es que cuando uno tuesta el café, todos estos compuestos se empiezan a degradar. Entonces denominamos a café verde al café verde que ha sufrido todos los procesos, pero que no ha sido tostado. Y se desarrolla un método para extraer con agua caliente y encontramos que estos compuestos tienen una buena cantidad de carbohidratos. Eso se hace porque el agua extrae muchos carbohidratos, muy baja fuente de grasa, pero tiene un contenido importante de 89 miligramos por gramo de cafeína y tiene un total de 129 miligramos por gramo de ácidos clorogénicos totales. Aquí está cada uno. No contiene aflatoxinas que son peligrosas para la salud y contiene algunos minerales importantes como el magnesio, lo vemos aquí, y como el zinc, que tiene mucho que ver con el control de peso. Los compuestos que nosotros podemos encontrar entonces en este café van a ser principalmente cafeína y ácidos clorogénicos. La diversidad estructural de los ácidos clorogénicos es más o menos amplia. Tenemos aquí unos representantes como el ácido cafeico, dihidrocafeico, el ferúlico, isoferúlico, los cafeoilquínicos y los dímeros de ácidos de cafeoilquínicos. Son los más abundantes y son los en los que nosotros nos vamos a centrar. Resulta que es que todos esos compuestos, cuando nosotros nos tomamos el café, solamente el 30% es absorbido en el intestino delgado. El otro 70% transita hasta el intestino grueso y en el intestino grueso la microbiota puede hacer transformaciones. Yo aquí les traje el ejemplo de dos, no todos. Por ejemplo, el ácido dihidrocafeico y el ácido dihidroferúlico se pueden convertir en ácidos benzoicos y hidroxibenzoicos, acéticos, propiónicos y demás. Y todos esos compuestos también han demostrado que tienen actividades, algunos lipolíticas, algunos tienen actividad antioxidante. Entonces nosotros decimos que absorben compuestos directamente del café, pero también los metabolitos que pueden estar siendo producidos por la microbiota pueden tener un efecto biológico también. Y esto es una de las cosas que vienen estudiándose más recientemente en todo lo que tiene que ver con polifenoles derivados de alimentos. Ahora sí, entrando en materia,
yo les voy a mostrar lo que nosotros hicimos en animales. Nosotros tomamos unos ratones que son ApoE deficientes, ellos carecen del gen de la ApoE, entonces no producen ApoE. ApoE es una lipoproteína muy importante porque están las proteínas la lipoproteína de alta densidad. Y resulta que esos animalitos, cuando no tienen este gen, veamos aquí en la parte superior derecha, esto es un animal tipo silvestre, y esto es un corte de una aorta, ellos no acumulan grasa normalmente, digamos a los 26 semanas de edad tenemos animales que no tienen grasa en la aorta, pero estos ratones ApoE deficientes o knockout empiezan a acumular un montón de grasa, y esta grasa está relacionada también con lo que nosotros vemos en los seres humanos. Ellos simulan la aterosclerosis en humanos, que es un factor de riesgo. Nosotros tratamos ratones o con dieta Chow, una dieta equilibrada, y a las 2 semanas empezamos a dar extracto de café verde, y a las 4 semanas empezamos a dar una dieta rica en grasa. Durante cada semana nosotros controlamos el peso. Al final, cuando sacrificamos los animales, les miramos la bioquímica sanguínea y urinaria, sacamos tejido para ver cómo es la acumulación de grasa en tejidos como el tejido adiposo y el hígado. Hicimos una caracterización de la microbiota para ver cómo son los cambios de la microbiota teniendo unos ratones alimentados con una dieta equilibrada, luego qué efecto tiene el extracto de café verde en la microbiota y qué efecto tiene esta grasa en la microbiota. Nosotros dimos un equivalente a 200 miligramos por kilogramo de extracto de café verde, dimos un extracto de café verde equivalente a 220 miligramos por kilogramo de ácidos clorogénicos, los compuestos que yo les mencioné, que son los relevantes en este estado. Lo primero es saber si el modelo funciona, y aquí vemos un ratón, ¿cómo es? Los ratones alimentados con una dieta normal tienen un peso normal y aumenta cuando les doy dieta grasa, tanto los que son tipo silvestre y los que son ApoE. Entonces, les doy dieta grasa y engordan, y eso lo vemos como una acumulación de lípidos. Aquí estamos viendo fotografías de los hígados, y esto rojo es una tinción con oil red, y el oil red tiñe lípidos neutros. Entonces, estamos viendo que hay una gran acumulación de lípidos en el hígado. Y vamos a ver que en el epididimo se aumenta, que la grasa perirenal se aumenta, que hay un aumento de la esteatosis en el hígado, que hay un aumento de los triglicéridos en hígado, que hay un aumento de la fibrosis, que hay un aumento del colesterol circulante, de los triglicéridos circulantes, de la LDL circulante, aumento de la glucosa en ayunas y una disminución de la resistencia a la insulina. Entonces, como conclusión, la dieta grasa aumenta el peso corporal, la adiposidad, y acompañado de muchos lípidos en el tejido, muchos lípidos circulando y un metabolismo de la glucosa alterado. Y comparada con los ratones silvestres, los ratones ApoE deficientes desarrollan aterosclerosis y una dislipidemia severa, acompañado de hígado graso y esteatohepatitis. Entonces estamos diciendo que estamos simulando muy bien el síndrome cardiometabólico. Ahora bien, nosotros cuando damos estos ácidos clorogénicos del café, nosotros vemos un efecto. Aquí estamos viendo el control cuando les dimos agua, y aquí estamos viendo cuando les dimos extracto de café verde. Y realmente ni el área de la lesión cambia, de pronto se disminuye un poquito la deposición de lípidos, un poquito la LDL circulante, pero no estamos viendo que el extracto de café verde sea ateroprotectivo en estas condiciones que nosotros utilizamos. Hay estudios donde, por ejemplo, cuando lo hicieron con 400 miligramos por kilogramo, se reduce la lesión aterosclerótica. Nosotros usamos la mitad, y entonces nuestro extracto, con las condiciones que usamos, no es ateroprotectivo. Sin embargo, si uno pudiera incrementar la dosis, podría haber de pronto un efecto, que es algo que quedó, digamos, que está de acuerdo con la literatura. Ellos, cuando lo reducen a la mitad, no lo ven; cuando lo aumentan a 400, ven un efecto. Ahora bien, la aterosclerosis es un fenómeno que está muy ligado a la inflamación. Entonces nosotros miramos células CD68 positivas, que son indicadores de macrófagos. Los macrófagos se acumulan mucho en la placa teromatosa, y linfocitos CD3 positivos, que son linfocitos T. Los macrófagos no se reducen, pero los linfocitos T sí se reducen, y se reducen más o menos
en un 20%. Entonces vamos a ver, hay una tendencia a reducirse aquí, principalmente los linfocitos T. Cuando nosotros vamos a ver la producción de citoquinas, vemos un aumento de una citoquina muy importante, que es la interleuquina 6. La interleuquina 6 es una citoquina que, si bien es inflamatoria, tiene un papel muy importante en el metabolismo. Y el aumento de interleuquina 6 se ha visto relacionado con una disminución de factores de riesgo de síndrome cardiometabólico, al igual que la inmunoglobulina M. Entonces nosotros estamos diciendo, bueno, nosotros no fuimos capaces de ver un efecto macro de la disminución de la grasa en las aortas, pero sí estamos viendo un efecto inflamatorio. Entonces, si cortamos el efecto inflamatorio, digamos, a largo plazo, porque nosotros solamente trabajamos esto durante 16 semanas, es posible que esta disminución de la inflamación pudiera tener un efecto a nivel clínico, a nivel, pues, a nivel cardiometabólico. Lo que sí fue muy importante es que estos animales disminuyen los macrófagos en tejido adiposo. Nosotros medimos tejido epididimal, trabajamos con animalitos machos, y el tejido epididimal en ratones es muy similar a lo que en humanos denominamos grasa visceral. Vimos adicionalmente que cuando tenemos los ratones durante 16 semanas, nosotros vemos una reducción más o menos en el 70% del peso. Recuerden que las primeras 2 semanas no dimos nada, a la segunda semana empezamos el extracto de café verde y a la cuarta semana empezamos con la dieta grasa. Y vemos que hay un control de peso cuando les damos a estos ratones alimentados con dieta grasa, más o menos en 70%. Vemos una reducción de la adiposidad. En el tejido adiposo se ve una reducción en el epidídimo, en la grasa perirrenal. Hay una disminución de las catecolaminas. Las catecolaminas son muy importantes porque estos animales, cuando son obesos, y esto también pasa en humanos, hay un aumento de la leptina y hay un aumento de las catecolaminas y se vuelven resistentes a leptina y a catecolamina. Pero cuando hay una reducción de peso, estas catecolaminas y la leptina vuelven a su estado, digamos, más fisiológico. Entonces, nosotros vimos que este extracto de café verde reduce la ganancia de peso, la adiposidad y previenen la resistencia a la leptina y a las catecolaminas. Y estos resultados, no se los estoy mostrando aquí, pero no fueron relacionados ni con la pérdida de apetito ni con toxicidad, porque los animales continuaron comiendo la misma cantidad y el peso no fue, la pérdida de peso no fue por un efecto tóxico. Vemos los efectos en el hígado. Nosotros tenemos aquí, ya les había mostrado lo de los lípidos. Miren que con café verde se reduce lo rojo, que está aquí, que es el oil red, se disminuyen las vesículas lipídicas, y aquí en la parte de abajo, donde vemos la figura en amarillo, eso es una detección de Picrocirius, y vamos a ver que lo rojo es lo que nosotros son deposiciones de colágeno, que es lo que nosotros vemos como fibrosis. Cuando se trata con extracto de café verde, se reduce significativamente la fibrosis. Lo vemos aquí en las figuras, donde vemos que la esteatosis se baja, los triglicéridos totales se disminuyen, la fibrosis se disminuye y la fosfatasa alcalina se disminuye, indicando que la esteatosis y la fibrosis se reducen en los ratones suplementados con extracto de café verde sin alterar mucho la función renal. Miren que el aspartato, la AST, la LT, la LDH mantienen unos niveles normales. Y finalmente vemos el efecto en la microbiota. Miren, aquí estamos viendo lo que es diversidad alfa en la figura A, en la figura B estamos viendo diversidad beta, en la figura C estamos viendo entonces la riqueza en la microbiota, y en la figura D estamos viendo una inferencia metagenómica para ver cuál es la función de esos microorganismos que están ahí. Vemos que después de que nosotros vamos a dar el vehículo, a la semana 15, en naranja, hay una pérdida de diversidad. La pérdida de diversidad se asocia mucho con estados como la obesidad. Y si nosotros vemos en azul, a la semana 15, si bien hay una pérdida de un poco de diversidad,
el extracto de café verde lo que hace es, digamos, retardar esa pérdida de diversidad que está siendo inducida por la dieta grasa. Vemos que la primera semana, en la figura C, nosotros vemos que la microbiota de los animales alimentados con dieta CHO o alimentados con extracto de café verde está muy determinada por especies de lactobacillus, por algunos clostridiales, coprobacillus, Suterella. Sin embargo, a partir de la semana 6, que es cuando nosotros ya cambiamos de dieta CHO a dieta grasa, la dieta grasa genera una alteración muy importante. Y entonces pasamos de tener estos lactobacillus, estos clostridiums, que son especies, digamos, que son mucho más, que son consideradas benéficas, a especies como Streptococcus, algunos clostridiales, algunas otras especies que no son las mismas que tenemos aquí, disminuyendo las que vemos en verde. Pero el extracto de café verde genera unos cambios sutiles, si ustedes ven, en la semana 15, en la penúltima barra, hay una participación de Oscillospira, de Lacnospiracea, de un Clostridium cellatum, de unos Lactococcus, muy poco de lactobacillus y bacterioides. Y esa diversidad que estamos viendo aquí no se ve tan reducida cuando se da el extracto de café verde. Nosotros en la literatura hemos encontrado que los cambios en la microbiota, por ejemplo, cuando se dan fibras, son cambios más sutiles. Y lo que vemos también es que a la semana 15, digamos que la microbiota es más o menos redundante y las funciones que tenemos aquí son muy similares. Sin embargo, hay un aporte importante del extracto de café verde a lo que es el metabolismo de la alanina, de hormonas esteroides, de algunos esfingolípidos, del azufre, de glicanos. Y entonces, resumiendo esta actividad, nosotros vemos que el extracto de café verde, obviamente, nos ayuda a mejorar algunas características de las disbiosis que son inducidas por la dieta grasa, mitiga o reduce la pérdida de la riqueza microbiana, promueve el incremento de algunos microorganismos que son potencialmente benéficos y controla la abundancia de funciones metabólicas que están relacionadas con enfermedad. Finalmente, entonces, tomados en conjunto, nosotros tenemos un efecto fenotípico en el que vemos que hay unos efectos relacionados con el metabolismo de la glucosa, unos efectos relacionados con los lípidos sanguíneos, y nuestros resultados indican que es el extracto de café verde que genera sus efectos benéficos, que están relacionados con síndrome cardiometabólico y enfermedad hepática. Y proponemos que hay unos mecanismos por los cuales ese extracto puede actuar. Los más importantes son la modulación de componentes inmunológicos, como es la reducción de linfocitos T efectores que aumentan, digamos, la severidad de la placa, la producción de interleuquina 6, la producción de inmunoglobulina M y además un alivio de la disbiosis inducida por la dieta grasa. Aquí a manera de resumen, entonces yo les mencionaba, en nuestro modelo nosotros simulamos unos factores de riesgo, que es una dieta occidentalizada. Obviamente hay otros más que son, como les decía, el envejecimiento fisiológico, un estilo de vida sedentaria, enfermedad, el uso de antibióticos, estrés crónico. Esto todo lleva a inflamación, a disbiosis. Esta disbiosis aumenta la permeabilidad intestinal, una inflamación crónica. Esta inflamación crónica nos va a llevar a todo lo que son enfermedades relacionadas con la edad. Y obviamente nosotros tenemos unas formas de controlarlas. Vimos ya en las charlas de esta semana que hay efectos que están relacionados con la restricción calórica, con unas dietas ricas en grasas poliinsaturadas, ricas en antioxidantes, en sustancias antiinflamatorias, la adición de compuestos nutricionales, el ejercicio, probióticos. Y entonces nuestro extracto de café verde estaría dentro de esta, una intervención nutricional con compuestos como los ácidos clorogénicos del extracto de café verde pueden mejorar los factores de riesgo relacionados con síndrome cardiometabólico. Muchas gracias a todos por su atención
Este es nuestro equipo de trabajo. Todo este trabajo obviamente no es de una sola persona. Aquí agradecemos al equipo de Vidarium, al profesor Rafael Álvarez del CES y al grupo de inmunomodulación de la Universidad de Antioquia. Quedo atento a sus preguntas y cualquier consulta me la dejen a mí o visiten nuestra página en internet. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Sierra, por su excelente presentación alrededor de extractos del café verde y su relación o su efecto en la función cardiometabólica. Y como usted mencionaba, inclusive han encontrado la disminución en la disbiosis, ¿cierto? Y bueno, la verdad ha sido una conferencia supremamente interesante y con un recorrido de trabajo muy potente por parte de tu grupo de investigación, por lo cual te hacemos un reconocimiento muy relevante para nosotros, especialmente porque Vidarium es colombiano, ¿cierto? Entonces, en este momento voy a proceder a darle la bienvenida a la doctora Marisol Aguirre. Ella nos va a hablar sobre microbiota intestinal, explorar la microbiota intestinal. La doctora Marisol tiene un doctorado de la Universidad de Maastricht, tiene una especialización en microbiología intestinal, salud y nutrición, una maestría en ciencias de la Universidad de Maastricht, Holanda también, es ingeniero de alimentos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Colombia y una especialización en gestión de la innovación en alimentos saludables. Bienvenida, doctora Marisol. Es un gusto y un honor poder contar con usted el día de hoy. Adelante, por favor. No te escuchamos en este momento todavía. Debe estar pasando algo con el audio. ¿Ya me pueden escuchar? Perfecto, perfecto, doctora. Ya te escuchamos muy bien. Vale, ¿pueden ver la presentación también? Necesitaríamos que la coloques en modo pantalla para que no tengamos que ver la siguiente diapositiva. Oh, ¿así? Perfecto. Muchas gracias. Vale. Un cordial saludo para todos. Un agradecimiento especial al grupo de ILSI Norandino por la invitación, por darme la oportunidad de participar en este curso. Un disclaimer, como ya se ha mencionado, las opiniones expresadas en esta presentación son de mi parte y no reflejan aquellas del Instituto Internacional de Ciencias de la Vida, ILSI Norandino de ILSI Global. Bueno, ya esto es un poco redundante sobre mi background. Soy ingeniera de alimentos, tengo la especialización en microbiología intestinal y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un poco de la investigación que estuve haciendo como postdoc en la Universidad de Gante en Bélgica. Estos estudios fueron enfocados en la utilización de resinas y en la salud animal. Y no sé si ustedes de pronto habrán escuchado sobre el tema o tienen experiencia, pero para refrescarles la memoria existe evidencia sobre el uso de las resinas y animales en la película de Jurassic Park, cuando un mosquito fue atrapado en una resina y el ADN fue utilizado por un grupo de científicos para criar dinosaurios. Y bueno, las consecuencias fueron casi que fatales para la humanidad, pero en la Universidad de Gante no fuimos tan lejos. La utilizamos para alimentar a aves de corral, porque tanto en estos animales como en los humanos, la salud intestinal se ve reflejada en un bienestar general. En general, la salud intestinal es importante. El intestino constituye una barrera que está expuesta a diferentes compuestos, a patógenos, a toxinas de diferentes microorganismos
compuestos tóxicos de la dieta, entonces está en un estrés muy alto. Y este no es el caso, pues para no considerar en los animales, sobre todo en los de producción masiva como los pollos, en donde están creciendo en condiciones hacinadas, están siendo alimentados en 24 horas al día por un periodo extensivo del tiempo, y estos animales son muy susceptibles a enfermarse, a tener condiciones intestinales. En este momento, en los últimos años, pues en Europa existe mucha presión, no solamente por parte de las entidades regulatorias, sino también de los consumidores, para hallar alternativas a los antibióticos para promover la salud intestinal de estos animales. Y pues una de estas alternativas es compuestos bioactivos o probióticos. Es por esto que el interés en las resinas en este proyecto. Las resinas son extraídas de árboles. En este caso venían del Norway Spruce. Y su composición es particular, es un cóctel de terpenos, como se puede ver aquí, más que todo compuesto por ácido abiético y ácido deshidroabiético. Y no son tan del todo nuevas en su uso curativo. En la medicina tradicional asiática y en la medicina escandinava son utilizadas para el tratamiento de heridas, para el tratamiento de úlceras a presión, de llagas y en general de enfermedades cutáneas. Estas resinas, hay literatura y también por experiencia de estas prácticas medicinales que tienen propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias y antitumorales. Entonces, para el proyecto teníamos la hipótesis de que, dadas estas propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas, existía el indicio de que estas resinas y los ácidos contenidos en estas resinas tienen un impacto benéfico en la salud intestinal de los pollos, principalmente mediante dos vías. Uno, afectando el balance de la microbiota, teniendo una modulación sobre la parte de las comunidades patogénicas en el intestino por la disminución de estas bacterias malas, y también influyendo en la producción metabólica de la microbiota como tal, probablemente teniendo un balance positivo sobre la producción de ácidos grasos de cadena corta, lo cual potencialmente podía tener un efecto en los niveles de energía proporcionados a las células intestinales, o también teniendo un efecto en el tono inflamatorio a nivel entérico. Por otro lado, también la hipótesis era de que estos ácidos podían intervenir directamente en la producción de prostaglandina E2, que a la final tiene también influencia en el tono inflamatorio. No se sabe muy bien el mecanismo por el cual se tiene influencia en la producción de esta prostaglandina, pero se piensa que de pronto los ácidos resínicos tienen un efecto directo en la activación de, por ejemplo, el PPAR gamma. Y también lo que teníamos es que probablemente el efecto de estos ácidos resínicos se pueden ver también reflejados en la producción de colágeno, en la matriz extracelular y también en la degradación de esta matriz, influyendo en los niveles o en la activación de metaloproteinasas.
Entonces, realizamos un estudio in vivo. Para más detalles se puede referir a la publicación. Estos son los detalles. Y en el estudio como tal nosotros evaluamos 3 diferentes dietas más el control, pero la publicación se centra en la parte de la dieta que contiene la parte más pura de los ácidos ricínicos, por lo que se vio una diferencia mucho más marcada. El diseño del estudio básicamente fue alimentar a pollos ROS 308 machos en diferentes dietas, en diferentes grupos. Estos pollitos se recibieron recién nacidos, se pusieron a crecer en los galpones, se alimentaron durante los primeros 10 días con un alimento de crecimiento estándar. Y ya después, a partir de esos 10 días hasta los 22 días del sacrificio, fue que se dividieron en las diferentes dietas o fueron alimentados con el control o con las dietas, diferentes dietas suplementadas con los diferentes niveles de ácidos ricínicos. Los pollitos fueron pesados a los 0 días, a los 7 días, a los 14 días y a los 22 días. Esto fue importante para derivar la información sobre el engorde y si tenía algún efecto el compuesto que estábamos evaluando sobre el desarrollo del crecimiento de estos animales. Lo que observamos en cuanto a efecto en peso corporal fue que no hubo efecto de las diferentes dietas, de las diferentes concentraciones con respecto al control en términos de peso corporal. Y lo importante fue que no se presentó mortalidad. Y en este caso quiero pues tener la oportunidad de, como venimos discutiendo en este curso sobre el efecto de probióticos y prebióticos, la importancia de estresar que en estos estudios también es importante evaluar la seguridad de estas terapias fuera de la eficacia. Muchos de los estudios se centran en la eficacia en diferentes claims o aspectos de la salud, pero también es importante saber sobre la seguridad. Y es por eso que resultó de gran sorpresa hace algunos años aquí en Holanda un estudio que se condujo en pacientes con pancreatitis aguda, donde un número considerable de personas murieron tanto en el grupo de probióticos como en el grupo de control. El estudio más o menos fue diseñado con unas 300 personas, si no estoy mal, con 15 diferentes hospitales y 8 diferentes centros médicos. Y cuando se realizaron las investigaciones pertinentes, no se adujo una causa directa de la muerte de estas personas al probiótico, pero sí se pensaron sobre 3 causas potenciales. Uno, sobre el uso de probióticos en pacientes en cuidados intensivos, que esta es una población vulnerable, la administración de probióticos a través de tubos de alimentación en el intestino y el uso de bacterias amigables en fase aguda de la enfermedad. Más tarde, cuando ya la respectiva entidad de salud holandesa en su reporte evaluó también pues cómo se condujo el estudio, se descubrió que el placebo estuvo también contaminado por los probióticos, entonces es importante evaluar este tipo de estudios en la seguridad de los pacientes y también tener en cuenta o mantener sobre la mesa el debate del uso de alimentos con fines medicinales, porque pues aquí por lo menos en Holanda como en otros países, este tipo de usos permite que cuando se realicen estudios
se vaya directamente a personas y que no haya de pronto un testeo preliminar in vitro o en animales. Otro ejemplo que quería tener en cuenta para ustedes lo trae el CDC por también un producto conocido como el Abesidófilus powder, que en un tiempo fue administrado en infantes prematuros, pero que a raíz de una contaminación en un niño que provocó la muerte por mucormicosis, también prendió la alarma sobre la importancia de asegurarse que estos alimentos sean puros y que también sean estudiados estrictamente para garantizar la seguridad de los pacientes. Siguiendo con el estudio que les estaba describiendo, nosotros también analizamos el efecto en la microbiota, en la composición, en la parte del ilio y en el intestino ciego de los pollos, y no vimos una gran diferencia en términos de riqueza o de diversidad beta. Lo que sí vimos fue de pronto una caracterización de las comunidades diferentes en la parte del ilion, pero estas diferencias, aunque se agruparon aquí, fueron muy en abundancia, en términos de abundancia, fueron muy bajas. El efecto de la microbiota en la actividad metabólica, también observamos que no se encontraron diferencias significativas con los ácidos resínicos en comparación con el control que evaluamos. Entonces, pues la parte positiva fue que la actividad metabólica también de las comunidades bacterianas no se vio afectada o resultó de una forma aberrante. Nosotros también evaluamos la morfología intestinal, la longitud de los vellos y la profundidad de cripta. Y aquí en esta imagen pueden ver cómo se hace esta medida. Básicamente se analiza la longitud del vello y también la profundidad. Y esto es cuando en una situación óptima que se ve reflejada aquí en esta foto, cuando las vellosidades están bien. Y cuando la vellosidad tiene una longitud más corta, y el radio es muy parecido con la profundidad de la cripta, así es como se ven las vellosidades, y esto se puede traducir más o menos en enfermedades como por ejemplo cuando las vellosidades se ven aplastadas y ya los nutrientes no se pueden absorber bien en el intestino. Afortunadamente, esto no se vio reflejado cuando los animales fueron alimentados con los ácidos resínicos. También evaluamos la infiltración de células T, que esto es básicamente inflamación. Y lo que sí fue interesante fue que la dieta en ácidos resínicos presentó un menor porcentaje de estas células en los tejidos en comparación con el control, y estas diferencias fueron significativas. Entonces, como para darles a ustedes una imagen más o menos cómo se ve la inflamación, fuera de los números que estoy presentando, estos son la parte no óptima y aberrante de un intestino de un pollo de engorde cuando se tienen en los galpones y cuando están sometidos a una dieta y a unas condiciones estresantes. Y ya esta es una situación donde el intestino está más sano y la inflamación está más moderada. Entonces, esto nos trajo a evaluar las metaloproteinasas. Estas son enzimas que desempeñan funciones claves en la cicatrización de heridas
ayudan a barrer proteínas dañadas, ayudan a regenerar el tejido y bueno, es parte vital en la regeneración de la matriz extracelular. Esto también va de la mano con indicadores macroscópicos sobre la salud intestinal, que es más, se ve reflejado en las lesiones intestinales. Este es, por ejemplo, un intestino dañado, ya sea por más que todo las metaloproteinasas o también por invasión de microorganismos patógenos, y este ya es un tejido más saludable. Otros indicadores son casos que se presenten de dermatitis, de diarrea o crecimiento estancado en estos animales. Cuando evaluamos la actividad lítica en gelatina por simografía para ver cómo estaban estos animales en términos de integridad intestinal, observamos algo muy interesante, y fue que la dieta con ácidos resínicos presentó menos actividad de las metaloproteinasas en comparación con el control. Cuando ya evaluamos la actividad gelatinolítica y la degradación de colágeno tipo 1 y tipo 4, los resultados fueron aún más interesantes. Estos fueron análisis que llevamos a cabo en muestras de duodeno, yeyuno e ilion. Y lo que vimos fue que la actividad fue reducida en el yeyuno en términos de degradación de gelatina, cuando estos animales eran alimentados con los ácidos resínicos en comparación con el control. Se observó lo mismo en el ilion y se observó lo mismo en colágeno tipo 1, también en el ilion, y colágeno tipo 4. Y aquí es una gráfica para que ustedes más o menos vean cómo es la distribución de la matriz extracelular y cómo estos tipos de colágeno intervienen en esta integridad de esta matriz. El colágeno tipo 1 está sosteniendo parte de la matriz extracelular, y el tipo 4 está más que todo sosteniendo las células epiteliales. Y como comentaba ahora nuestro panelista, esta integridad de esta matriz extracelular es importante para fortalecer o para mantener la barrera intestinal, disminuir la permeabilidad de diferentes microorganismos o compuestos tóxicos al organismo como tal. Entonces, las conclusiones en generales es que las estrategias nutricionales antiinflamatorias y de apoyo a la función de la barrera intestinal son claves para la salud en general. Más que eficacia, la evaluación de compuestos bioactivos tiene que estar acompañada también de la seguridad de estos compuestos para que no pongan en riesgo la salud. Esto se puede ver en función inmune, morfología intestinal, en composición de la microbiota y en la actividad de la microbiota también. Les recomiendo para más información en el caso específico de probióticos y prebióticos que visiten la página de la Asociación Internacional para Probióticos y Prebióticos ISAP, y créditos especiales al grupo de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Gante, a la doctora Effie Goossens y a los profesores Philippe Van Immersel y el profesor Richard Ducatele, que estuvieron activamente involucrados en esta investigación. Gracias. Querida doctora Marisol, muchísimas gracias
por su excelente conferencia. En este momento les voy a pedir al doctor Helber que coloque por favor su cámara para dar inicio a la sesión de preguntas. También aprovechar para agradecer de manera muy especial al grupo de trabajo de compuestos bioactivos de ILSI Norandino, que es quien organiza este segundo curso, y de manera muy especial a la profesora Ligia Rodríguez de la Universidad Jorge Tadeo Lozano como coordinadora académica de este grupo de trabajo. Entonces, bien, comentarles que nos han llegado varias preguntas. Voy a aprovechar para dar inicio con una de ellas para el doctor Helber. ¿Aló? ¿Me escuchas? Aló, hola, Doc, ¿cómo estás? Te escuchamos perfecto. ¿Hay posibilidad de que nos ayudes con tu cámara, por favor? Ah, sí. Perdón, que no lo tenía activado. Vale, no hay problema. Bien, entonces, la primera pregunta es la siguiente. ¿Los resultados presentados son extrapolables a humanos? Bueno, es una pregunta muy importante. O sea, nosotros estamos haciendo los estudios preclínicos. Esto nos demuestra un potencial, pero obviamente nosotros, si bien los modelos animales, los ratones, somos muy parecidos fisiológicamente, son muy parecidos fisiológicamente a los humanos, por ejemplo, en términos de microbiota, las microbiotas son diferentes. Entonces, los cambios que nosotros vamos a observar en humanos pueden ser diferentes. Los resultados que nosotros vemos en humanos pueden ser diferentes a los resultados que vemos en animales, cuando hablamos de diversidad, cuando hablamos del tipo de microorganismos que están. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la función biológica que están cumpliendo los microorganismos, podemos ver cosas similares. Sin embargo, los estudios para demostrar la efectividad de un compuesto bioactivo, obviamente, deben pasar primero por estudios en animales para determinar que pueden tener un potencial para funcionar en humanos, que son seguros. O sea, nosotros podemos descartar algunos tipos de toxicidad cuando lo vemos en animales, pero indiscutiblemente hay que hacer los estudios en humanos. Y de hecho, con café verde, bueno, no son tantos los que hay, alrededor de unos 10 o 15 estudios. Con respecto a control de peso, por ejemplo, en humanos se ha observado que en algunos individuos funciona, en algunos otros individuos no funciona, dependiendo del diseño que se hace. Entonces, son extrapolables en cierta medida, pero nosotros no somos ratones de 70 kilos. Entonces, obviamente tenemos una gran cantidad de información que nos dice esto tiene un muy buen potencial, podría funcionar en humanos, pero en humanos tenemos que hacerlo igual. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su respuesta. Hay una pregunta para la doctora Marisol. Dice, en el marco de una respuesta intestinal inflamatoria excesiva, ¿cómo se podría atenuar en las personas? ¿Hay ejemplos de enfermedades? Sí, por ejemplo, la obesidad es cuando las personas tienen, se ha encontrado que tienen un tono inflamatorio exacerbado en su intestino y también pues es el dilema del que fue primero el pollo o la gallina sobre el potencial impacto que tiene que ver la microbiota. En varios estudios se ha visto que el balance de una microbiota puede contrarrestar este tono inflamatorio, tanto por comunidades en la parte composicional o también en la parte metabólica, por ejemplo, estimulando la producción de ácido butírico. Hay grupos que están enfocados también en tener como objetivo diferentes regiones del intestino para administrar este ácido butírico y disminuir la inflamación y también tener un balance energético. Perfecto, muchas gracias, doctora, por su respuesta. Hay una siguiente pregunta para el doctor Sierra y dice,
Felicitaciones al doctor Sierra por su conferencia. Quisiera saber si hicieron pruebas con el café, pero en conjunto con una dieta normal en grasa. A ver, sí. Nosotros, bueno, en este modelo de ratones apodeficientes, no lo hicimos con una dieta normal, porque básicamente el modelo de aterosclerosis es un modelo donde los ratones tienen unas alteraciones fisiológicas muy importantes. Pero tomamos los ratones silvestres, los E57BL6, hicimos efectivamente lo mismo. Estos resultados no los mostré aquí hoy, están todavía para publicar, pero el efecto que uno ve en una dieta grasa es el mismo efecto en una dieta show, en una dieta equilibrada. Lo que pasa es que la magnitud es menor, porque cuando uno trata de disminuirle el peso a un animal que tiene un peso que es saludable, pues el efecto es mucho más difícil de lograr. Cuando tienes un animal, digamos un ratón adulto pesa 25 gramos. Cuando tú lo engordas con una dieta rica en grasa, aumenta su peso al doble, digamos aumenta hasta 45 o 50 gramos. Disminuir ese peso, obviamente, hay unos fenómenos fisiológicos que permiten que eso se haga y la magnitud sea mayor. En cambio, el ratón con una dieta equilibrada, el adulto pesa, digamos, 21 gramos cuando empezamos y cuando termina las 16 semanas pesa 26, 27 gramos. Entonces, las reducciones que nosotros vemos es mucho menor, pero el efecto fisiológico es similar. Perfecto, muchas gracias, doctor. Una pregunta para la doctora Marisol. ¿En qué situación se podría alterar la actividad de las metaloproteinasas en una persona? Por ejemplo, en inflamación intestinal, en enfermedad Crohn o colitis ulcerativa, se han visto que hay una actividad abnormal de estas metaloproteinasas y, por ejemplo, se han tratado de utilizar estrategias como la administración de probióticos para contrarrestar estos efectos. También se ha visto, por ejemplo, en niños que cuando tienen esta inflamación, este estado inflamatorio en el intestino, también la composición de la microbiota de estos niños es diferente, tienen comunidades disminuidas de lactobacillus o bifidobacterias. Perfecto, muchas gracias, doctora Aguirre. Una siguiente pregunta para el doctor Sierra y dice, estamos trabajando en microbiota intestinal en la Universidad Nacional de Colombia. Lo que están estudiando es personas con factores de riesgo en diabetes y obesidad. Y mi pregunta es respecto a la extracción de ADN de las heces de los ratones, si la realizaron con algún kit específico y además de eso, para la secuenciación, ¿en dónde fue realizada? Bueno, nosotros hacemos la extracción de los kits de ratones, lo hicimos inicialmente con los kits de Movio, que ahora es Qiagen. Utilizamos el Power Soil, que es el que vimos que era más efectivo para hacer esas extracciones. Sin embargo, eso tiene que ser validado. O sea, hay otras empresas que producen unos kits de extracción, por ejemplo, Zymo, también producen muy buenos kits, pero lo más importante es garantizar la reproducibilidad de los resultados. Tenemos una publicación donde nosotros vemos incluso que dentro de un mismo fabricante, cuando cambias de lote, puedes tener cambios en la microbiota. Entonces es muy importante verificar obviamente los kits, tener los controles que son apropiados, porque si no tienes los controles que son suficientes para determinar que tu microbiota es la que estaba realmente en las heces y no la que viene en el buffer de extracción ni la que viene en los buffers de elusión, puedes tener unas alteraciones que son muy importantes. La otra pregunta, nosotros hacemos la secuenciación en Michigan, en la Universidad de Michigan. Perfecto, muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es para la doctora Marisol Aguirre.
Doctora Marisol, primero, felicitaciones por su excelente conferencia, nos dice este asistente, y además dice que sí, por favor, puede repetir la información sobre la fuente bibliográfica que ha compartido hace un momento sobre probióticos. En adición, la siguiente es la pregunta: ¿hacia dónde considera, doctora, que va la investigación científica del microbioma y cuáles considera usted que serán los principales retos en el mediano y largo plazo? Pues es una pregunta muy, sí, podríamos quedarnos toda la noche, todo el día hablando sobre eso porque la microbiota tiene un campo muy vasto, tanto en la parte de la dieta, en su efecto, también como, por ejemplo, en esta pandemia con el COVID. Hay muchas cosas que se pueden explorar y bueno, la cuestión es que podamos algún día poder llegar a un consenso en, por ejemplo, en cosas básicas como en su caracterización y poder definir para empezar qué es una microbiota saludable y para poder encontrar estrategias para poder modularla. Perfecto, muchas gracias, doctora Marisol. Hay una siguiente pregunta para... bueno, si nos pudieras ayudar antes de pasar a la siguiente pregunta, la fuente que nos compartiste hace un momento, la fuente bibliográfica. Sí, yo podría compartirlas con ustedes, pero ¿cuál específicamente? Creo que es la última, la que están mencionando, sobre probióticos. Sobre la lactobacillus y bifidobacterias. Sí, así es, doctora, esa es. Hay una review sobre Probiotics as a Roadmap, escrito por es un reporte de un simposio que pasó hace algunos años, 2, 3 años, en Ghent, en el que participaron diferentes científicos, pero no sé si estoy autorizada para comentar la empresa que patrocinó este simposio. No, no, doctora. Pero lo que sí podríamos hacer es pasar el link a través de ILSI a la persona, al asistente que ha solicitado la información, con muchísimo Vale, gusto. vale. Perfecto. Muchas gracias. Seguimos con una siguiente pregunta para el doctor Sierra. Quiero decirles que han llegado bastantes preguntas, cosa que nos alegra enormemente porque las personas están muy conectadas y muy interesadas con sus conferencias. Y dice: buenas tardes, doctor Sierra. Entre el café tostado y café verde, ¿existe una variación en la producción de ácido dihidrocafeico y ácido dihidrofenólico? Sí y no. O sea, el café es el café y entonces toda la producción de metabolitos secundarios en el café va a estar dependiente de un montón de factores. De que si llueve, si no llueve, en la época que recolectas, de que si recolectas por la mañana, si por la noche. O sea, hay unas variaciones bióticas y abióticas que son propias de cada planta y cada planta, cada variedad produce una cantidad mayor o menor de ácidos fenólicos. Entonces, esa es la primera variabilidad con la que nosotros contamos. Lo que pasa después es lo que pasa en el café tostado. Todos esos compuestos fenólicos son termolábiles. Entonces, cuando tú haces la cocción del café, el café se tuesta en una temperatura que va entre los 150 grados centígrados y los 200 grados centígrados por un periodo mínimo de 30 segundos. Entonces, entonces nosotros hablamos de cocción de grado bajo, media y alta. Entonces tenemos cafés claros, cafés más o menos, y cafés negros muy oscuros, que son de sabores más fuertes, más astringentes. Y entonces es en esa parte, cuando tú tuestas el café, no cuando lo tenemos
de todo el proceso, porque para el café colombiano es un café que se hace por primero fermentación. Tú coges el café, le quitas la cáscara, lo pones a fermentar, la miel lo fermenta, hay una microbiota ahí encargada de hacer todo eso. Y eso es otro tema. Cuando se fermenta, después lo lavas y lo secas al sol, o lo secas en un tambor de aire caliente. Cuando llegas ahí, tienes una cantidad de ácido ferúlico y una cantidad de ácidos fenólicos. Cuando tú lo pasas de ahí, lo descascarillas y lo tuestas, se pierde más o menos entre el 70 y el 90% de esos ácidos fenólicos. Entonces, muchas veces los beneficios del café podrían ser mayores cuando uno tiene un café verde, porque tienes mayor cantidad de compuestos antiinflamatorios y ácidos clorogénicos. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta de que no solamente son esos. Por ejemplo, cuando uno tuesta el café, se producen taninos condensados, se producen lo que nosotros llamamos melanoidina. Y todos estos productos de reacciones de Maillard son antioxidantes, tienen algunos efectos antiinflamatorios. Entonces, es un poquito diferente. Sí hay una diferencia entre el café verde y el café tostado, y es, en el café verde yo tengo más que en el café tostado, porque en el procesamiento yo los voy perdiendo. Pero, afortunadamente, se pueden hacer modificaciones en los procesos de tostión para evitar que todos estos ácidos clorogénicos, el ácido ferúlico, dihidroferúlico, cafeico, dihidrocafeico, se pierdan. Entonces, si tú haces una modificación al proceso industrial, puedes lograr que esos ácidos clorogénicos se mantengan incluso en un café tostado. Ok, perfecto, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Ahora viene una pregunta para la doctora Marisol. Dice, doctora Marisol, felicitaciones por su excelente conferencia. Como consumidor desprevenido, ¿cómo se puede escoger un suplemento probiótico? Son, dice, denme un segundo, son más seguros los alimentos fermentados como fuente de que los suplementos comerciales. Esa es una gran discusión que se encuentra en este momento. No se sabe cuál porque depende de muchas condiciones. Por ejemplo, si el producto fermentado es producido de una forma estandarizada, donde se sepa qué comunidades están presentes y que se sepan que las comunidades que están presentes tengan un efecto probiótico, podríamos tener una comparación por ejemplo, con los suplementos, donde ya las comunidades están aisladas, sabemos la concentración, etcétera. También existe pues la cuestión de la cantidad, que también entra en discusión. No siempre una gran presencia de microorganismos en términos de CFU, Colony Forming Units, realmente signifique que va a tener un efecto potenciado en comparación a una concentración más baja. Por eso invitaba a los participantes que también visiten el ISAP, donde hay muchas infografías de cómo uno como consumidor puede prestar atención a diferentes detalles que los productos probióticos ofrecen, porque también depende de la condición y de lo que uno necesite. Es algo más o menos personalizado. Pero sí, pues quisiera resaltar la cuestión de los productos fermentados, que son interesantes, son parte de nuestra cultura y que se han vuelto hype en los últimos años, pero que hay que estar conscientes de que estos productos no requieren un poco más de ciencia y de elaboración, de control de calidad para garantizar que sean probióticos como tal.
Perfecto, doctora, muchas gracias. Otra pregunta para el doctor Sierra. Dice, ¿los cambios en la microbiota son los que explican los efectos del GSE? Parcialmente. O sea, muchos efectos son determinados por los ácidos clorogénicos únicamente porque ellos pueden tener efectos sobre receptores de glucosa, sobre actividad lipolítica, pero los cambios que se ven están acompañados por la microbiota. Entonces, el ratón como tal no es un reactor aislado donde yo puedo separar las dos cosas y disectar y decir, esto fue por este y esto fue por aquel. Pero sí que el efecto puede ser potenciado por la microbiota. Porque como yo les mencionaba ahorita, tú consumes un café y solamente el 30% se absorbe en el intestino delgado. Entonces vamos a tener un efecto que puede ser asociado a los compuestos que están en el café y otro porcentaje debería estar asociado a la microbiota porque hay una modificación de esos compuestos por la microbiota y esos compuestos son absorbidos y van a circulación, entonces pueden generar también efectos en cualquiera de los tejidos que son afectados por la dieta grasa. Perfecto, muchas gracias, doctor. Una pregunta para la doctora Marisol. Dice, de su trabajo en divulgación, ¿qué tan sensible es el personal médico al uso de probióticos para mejorar las condiciones de salud? ¿Cuál es su opinión? Sí, en mi experiencia, porque estuve en la industria de los probióticos, trabajando en comunicación sobre el impacto de la salud intestinal y el uso de los probióticos. Sí, en la cuestión aquí en Holanda, en Europa como tal, se siente diferentes percepciones. Por ejemplo, tú no puedes acercarte directamente como industria a dietistas o a doctores a recomendar el uso de un producto probiótico como tal por la cuestión legal. Entonces es más que todo un acercamiento en términos de educación, en reforzar el conocimiento sobre el impacto que tienen los probióticos sobre la salud, que ellos están más que todo conscientes de eso, pero pues también lo importante y lo que se tiene más que todo en cuenta es el impacto de una dieta balanceada, la disminución del uso de antibióticos, promover, por ejemplo, el nacer por manera natural y no por cesárea. Es como un conjunto holístico de varias prácticas. Existe la confianza en el impacto que tienen los probióticos, pero cuando viene de la industria tengo que reconocer que sí se toma un poco de distancia por la parte comercial. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Una última pregunta para el doctor Sierra. Dice, buenas tardes, doctor. ¿El café verde se encuentra disponible a nivel comercial en Colombia? Sí, sí se encuentra disponible. Lo que hay que tener muy en cuenta es que sea café verde, que tenga registros sanitarios, pero sí se encuentra. Perfecto, muchísimas gracias. Yo le voy a pedir a la profesora Ligia Rodríguez, que ya puede abrir su audio y puede también habilitar su cámara, para que nos comparta algunas conclusiones de este segundo curso de actualización. Bienvenida, doctora Ligia. Es un placer poder contar con usted en esta última sesión. Adelante, por favor. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio, pues para cerrar un poco nuestro curso y en este tema de la microbiota, como lo comentaba yo en la primera sesión, es asomarnos a una ventana de un universo enorme. Agradecer pues al doctor Juan Miguel Rodríguez, a la doctora Bárbara Peters, al doctor Hugo Palafox,
a Marisol, que, mejor dicho, con orgullo de madre la veo porque fue mi estudiante hace muchísimos años, cuando yo tal vez empezaba en la universidad hace años, y he visto su evolución vuelvo y digo, con orgullo de madre. Me siento muy feliz y muy orgullosa de que nos acompañe en este momento, al doctor Helber, que nos ha mostrado que en el país se está trabajando en temas de alta relevancia y que son muy necesarios para comprender todos estos efectos y todas estas relaciones. Yo creo que la conclusión tal vez más importante es que no podemos desfallecer en nuestro esfuerzo desde el ILSI en los temas de educación. Esto es un asunto de divulgación, esto es un asunto de educación nutricional, esto es un asunto de sensibilización por los temas que tenemos que aprender como consumidores también, y no solamente desde la ciencia, sino como consumidores, a tener una visión un poco más crítica de lo que nos ofrecen y de lo que hay disponible para probióticos y prebióticos. La investigación humana sigue y se hace cada vez más profunda y se hace cada vez más relevante, pero el consumidor desprevenido necesita información disponible, necesita información clara, necesita poder tomar decisiones informadas acerca de su salud. Definitivamente entender que es, como decía Hipócrates, el intestino es la base de la salud y las enfermedades se empiezan a curar por ahí, y lo hemos visto en los resultados que nos han mostrado a lo largo de este curso los distintos investigadores, y nos han indicado, digamos, la importancia de mirar este aspecto tan importante en la salud. Entonces, como les digo, me parece que como la conclusión más importante es que no podemos desfallecer en el esfuerzo de seguir informando, que es muy importante involucrar al personal médico, porque lo que decía Marisol respecto a la sensibilización que tenemos que hacer a ese nivel, esto no es solamente del ama de casa con la publicidad del probiótico o con las etiquetas muy atractivas en el supermercado alrededor de los productos fermentados, sino es un asunto también del cuerpo médico y de las recomendaciones más dirigidas, como veíamos en la charla sobre los probióticos específicamente, cuando nos hablaban que hay cepas específicas para problemas específicos. Entonces esto se vuelve un asunto de que la recomendación no es tan desprevenida ni es de cualquier manera, sino que tiene que ser informada. Y el personal médico y las personas encargadas de nutrición y las personas encargadas de la educación en nutrición tienen que conocer estos temas, tienen que familiarizarse con estos asuntos, porque definitivamente tiene muchísimo que ver con mejorar en muchos aspectos la salud humana. Yo creo que básicamente agradecer a todos los participantes y a nuestros magníficos expositores, y pues este curso nos abre la puerta para un tercero, un cuarto, un quinto y todos los que sean posibles alrededor de ir profundizando en estos temas e ir haciendo cada vez más sensible a la gente aquí en Colombia y en general en Latinoamérica sobre el tema y sobre la importancia de la formación y la educación en estos temas de nutrición y salud. Muchísimas gracias a todos por su participación. Profe, muchísimas gracias a usted por liderar este grupo de trabajo de ILSI Norandino, por este resultado de este gran curso, segundo curso de actualización científica, a nuestros conferencistas, de manera especial a la doctora Marisol Aguirre y también al doctor Helber Sierra. Recuerden que todos recibirán vía correo electrónico el certificado de participación, de asistencia, de participación a este segundo curso. Y en adición, pues darle la palabra en este momento al doctor John Jairo Bejarano, que es el presidente actual de ACODIN y es en alianza con ACODIN con quien sacamos adelante este segundo curso. Invitarlos a visitar nuestra página de ILSI Norandino. Allí van a poder descargar todas las grabaciones de las conferencias que se han ofrecido en este segundo curso. Entonces, adelante, doctor John Jairo Bejarano. Tiene usted la palabra. De parte de la Asociación Colombiana de Dietistas y Nutricionistas ACODIN, desde la Junta Directiva Nacional y también desde Cundinamarca, les agradecemos muchísimo por confiar en nosotros, especialmente en los conferencistas y su temática, el curso Sustancias Bioactivas, su interacción con el microbioma y su impacto en la salud. Esperamos que haya sido de su total agrado, pero sobre todo, pues con diferentes conclusiones y aportes a su actividad profesional.
y los esperamos en otra oportunidad. Gracias a la ILSI también por esta alianza estratégica. Lo que queremos y que tenemos como intención es aportar a la comunidad de profesionales, ciencia y tecnología en temas de alimentos. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al doctor John Jairo Bejarano, cierre de nuestro segundo curso. A todos ustedes, muchísimas gracias. A los participantes por la dedicación, por su tiempo, a los conferencistas que nos han regalado todo su conocimiento de manera tan generosa, a nuestra adorada profesora Ligia Rodríguez por liderar este grupo de trabajo y asumir la coordinación académica. Y este es un abrebocas, bien muchos más retos en adelante en este tema tan apasionante para todos nosotros. Que tengan un feliz resto de día y que Dios los bendiga. Hasta luego.